Bendito Dios Padre Todopoderoso, Dios de gloria. Buenas tardes, noches a todos ustedes también que escuchan este mensaje a través de este medio. Pido al Señor que sea de bendición y de edificación a todos ustedes, así como lo es para mí el poder compartir su palabra. Quiero pedir al Señor que sea su Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento a su palabra para comprender y entender y ser oidores y hacedores de su palabra. Pido esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos el mensaje del día de hoy y hoy vamos a hablar del oficio regio de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones anteriores ya hemos hablado de su oficio como profeta, como maestro, como sacerdote, y hoy vamos a hablar su oficio como rey. La palabra rey también tiene algunas derivaciones, como hablar de la realeza, que es hablar de la dignidad del rey, hablar del reinado, que es la duración y el ejercicio de ese gobierno, y también hablar del reino, que es el espacio y de los súbditos, ¿verdad? Cuando hablamos de la realeza de Cristo, tenemos que entender que Jesucristo es Dios hombre. Y como Dios comparte ese oficio, ese reinado, esa realeza con el Padre y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Y en las Escrituras vamos a encontrar en referencia a esto algunas palabras que se refieren a su oficio regio, como Adonai, que en hebreo, que viene siendo Señor, Adonai, o Kyrios en griego, ¿verdad? Es el mismo significado. Pero cuando vamos a hablar de rey, la palabra en hebreo es Melech, y el equivalente en griego que sería Basileus. En Mateo 3:2 vamos a encontrar nosotros estas referencias al reinado y al reino. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, encontramos que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces estas palabras tienen una connotación especial. Él es, refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo, el Rey de Israel, que reina y reinará en Sión. Algunos textos bíblicos hablan específicamente de este reinado, como el Salmo 146 en el versículo 10, dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Hay varias citas bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento, refiriéndose precisamente al reinado de Dios, específicamente sobre Israel. Pero cuando ya llegamos nosotros al Nuevo Testamento, encontramos en Jesucristo, en su naturaleza humana como hombre, que Él es el Mesías, el Rey. Implícito esto en el Salmo 110, pero también explícito, de manera objetiva, lo dice el Salmo 2, y al referirnos a este reinado, a este oficio regio de nuestro Señor Jesucristo, podemos hablarlo de dos tiempos. Primero, en su primera venida, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino, dice el libro de Hechos 2, ahí en Hechos capítulo 2, precisamente, en el versículo 36, Hechos 2:36, dice acerca cuando Pedro estaba predicando después de la llegada del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí es donde entra la palabra precisamente de Señor en el griego Kyrios, ¿verdad? Que traducida al hebreo era el Adonai. Bien conocido el Adonai por todo el pueblo hebreo. A él se referían como el rey, como mi Señor. Y hay otras citas bíblicas también en el libro de Hechos, en Hechos 4, 25, 26, o en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9, 9, en Mateo 21, versículo 5, y sus paralelos en los evangelios sinópticos. Pero también hay un segundo tiempo que se refiere a su segunda venida. Precisamente ahí en Mateo 25, versículo 34, vamos a encontrar esta cita que dice al respecto: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y más allá en el libro de Apocalipsis, ahí en el libro que le fue revelado al apóstol Juan cuando estaba desterrado en la isla de Patmos, dice en Apocalipsis 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí entra la palabra precisamente el Señor, mi Señor, el Señor de señores, ¿verdad? El Rey, pero refiriéndose a la palabra que en hebreo hemos dicho Adonai o en griego Kyrios. Cristo es el que en nombre de Dios ejerce precisamente los poderes reales. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesucristo lo dijo. Dice ahí en Mateo 28, versículo 18. Estamos hablando ya el último, prácticamente el último, el versículo, el antepenúltimo versículo del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Precisamente porque en el nombre de Dios Él ejerce precisamente los poderes reales. Jesucristo, cuando vino a la tierra, predicó el mensaje del reino. Y este fue un tema central en sus predicaciones. Ya hemos hablado en otra ocasión precisamente del Evangelio del Reino, acerca de los últimos tiempos, de los tiempos postreros, y esto lo podemos encontrar tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas. Era un mensaje escatológico, esto quiere decir un mensaje referente a los últimos tiempos, poniendo su reino precisamente al alcance en la primera venida. Ese es el reino, se ha acercado, pero todavía no. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos, pero falta por venir la final manifestación gloriosa. Y este será el día de Dios. Esa manifestación gloriosa, que en la exégesis quiere decir epifanía, precisamente, y de la cual citan las cartas del apóstol Pablo y también el apóstol Pedro, refiriéndose al día de Dios, al día que ha de venir cuando se manifieste Jesucristo en su segunda venida. Ese es el ejercicio precisamente del reinado. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, va a reinar precisamente en la tierra como lo hace en todo el universo, pero una manifestación gloriosa que nosotros como creación de Él podremos ver. Y entonces el rey va a gobernar y va a administrar justicia, que es un rey verdadero que gobierna, porque cuando un rey gobierna es porque su voluntad se cumple mediante la obediencia de sus súbditos. Dice ahí en segunda de Timoteo 4:8, segunda de Timoteo 4:8, una carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 4:8 dice ahí:
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el apóstol Pedro al respecto también manifiesta ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, si usted puede buscar esta cita ahí en su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, continúa Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire que esta segunda venida, cuando venga el Rey, a los que somos hijos de Dios, nos espera un tiempo glorioso y maravilloso. Y Dios aplica precisamente esa justicia con la misericordia. Bien lo dijo el profeta Daniel al respecto de la administración de justicia, cuando él oraba intercediendo por el pueblo de Israel, cuando había él, visto que era cumplido el tiempo en el cual ellos habían estado en cautiverio, tiempo del que había hablado el profeta Jeremías. Habían pasado ya los 70 años del que hablaba Jeremías, y dice allí en Daniel 9, versículos 7 al 9, parte de la oración que hacía Daniel en intercesión por su pueblo, por el pueblo de Israel. Decía, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Precisamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, gobierna con justicia y gobierna con equidad y gobierna con verdad, pero sobre todo con misericordia. Ese amor que es Dios, porque Dios es amor, lo dice la palabra, y a cada creyente le es otorgada mediante la fe, que la fe no es de uno, la fe es de Dios, es un don que Dios nos da, y cumplida a través del Espíritu Santo, que implanta en nosotros precisamente un nuevo principio de conducta, que es el amor. Nosotros no hacemos las cosas por obligación, sino las hacemos por amor, porque Dios ha derramado amor en nosotros. Dice en Gálatas, ahí en la carta a los Gálatas, precisamente también del apóstol Pablo, autor también de esta carta, en el Nuevo Testamento la encontramos. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 dice en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y dice el versículo 22, precisamente de ese mismo capítulo, mas el fruto del Espíritu es amor. Y continúa con otros atributos precisamente del fruto del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanzas, ¿verdad? Y templanza. Precisamente ese es el gobierno, la autoridad, el ejercicio de esa soberanía de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el escogido en Cristo nos encontramos destinados a ser hijos de Dios, partícipes precisamente de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1:4, para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios en el capítulo 1, 4-6. O sea que fuimos creados por Dios y para Dios, para alabanza de su gloria. Un rey como nuestro Señor Jesucristo
merece toda la honra y toda la gloria por la dignidad. Él es digno precisamente. Y es la alabanza a Dios, no solamente los cánticos que luego hacemos en el servicio, sino la gratitud y la obediencia, precisamente es la alabanza a Dios, que es una manifestación de nuestra fe. Así cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos cómo orar, lo leemos ahí en Mateo 6, 9 al 13 y Lucas 11, 2 al 4, la oración precisamente del Padre nuestro, eh, entre la gloria de Dios y el cumplir su voluntad, está precisamente, vénganos tu reino, ese reino de Dios que se ha acercado a nosotros, que podemos nosotros ser partícipes de esa naturaleza divina, de ese reino celestial, y cómo se establece ese reino precisamente de Dios en la tierra. Es a través del nuevo nacimiento. No se puede entrar en él ni comprender el reino de Dios sin antes haber nacido de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Así le dice en Juan 3, versículos 3 y 5, le dice Jesús a Nicodemo, quien precisamente era un maestro de la ley, pero él no conocía, no entendía, no comprendía. Vamos a este pasaje precisamente del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 3 y 5, acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento, la regeneración, y no de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que nacido de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hablando de ver el reino de Dios, precisamente es entender, comprender el reino de Dios y nacer para poder entrar en el reino de Dios. Se requiere de parte del hombre, ¿qué se requiere? Una condición, y es arrepentirse, y esto es cambiar nuestra mentalidad, dejar de ser pecadores, cambiar de rumbo, lo que se conoce en la palabra de la exégesis metanoia, y es creer las buenas noticias, es arrepentirse y creer en las buenas noticias, creer en el Evangelio. Bien lo dice ahí en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 15, ahí cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de esto, ¿verdad? Marcos 1, versículo 15, dice ahí, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Maravilloso. El reino está cerca, el reino se ha acercado, el reino está cercano a nosotros y se va a manifestar cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida en gloria, ¿verdad? Con todo su poder, con toda su dignidad, vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Y este pasaje precisamente de Marcos, del capítulo 1, versículo 15 que acabamos de leer, precisamente ese es el evangelio que nosotros debemos predicar, el del arrepentimiento para, no, para cambiar nosotros y creer en el evangelio de la gracia. Es necesario que usted voltee sus ojos a Dios, deje de hacer lo que está haciendo, que no agrada a Dios. Cuando nosotros oramos, cuando hablamos con Dios y pedimos, se nos olvida que es primero hacer la voluntad del Padre, darle gracias a Dios por lo que hemos recibido de Él. Veamos qué dice en Mateo 6, versículo 9 al 13, precisamente hablando del Padre nuestro. Mateo 6, versículo 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que verdaderamente nosotros estamos pidiendo cuando oramos, cuando repetimos estas palabras, cuando entendemos el mensaje, que estamos pidiendo el reino de Dios y queremos entrar? Todo reino requiere leyes fundamentales. Y esto, inclusive cuando David presentó, leyó las obligaciones que tenía como rey, y aún siendo rey, tiene que cumplir esas leyes fundamentales. Pero en el caso de Dios, Él es el dador de las normas, Él es el dador supremo, y para el reino de Dios encontramos el sermón del monte, precisamente ahí en Mateo capítulo 5 al 7, como súbditos del rey. Y esto incluye no solamente el sermón del monte en los capítulos 5 al 7, sino precisamente aquello que viene en Juan 13:34, que abarca más que de la regla de oro de Mateo 7:12, y esto es amar al prójimo. Dice: un nuevo mandamiento os doy, y es precisamente amar al prójimo, ¿verdad? No hacer a otros lo que no queramos para nosotros, sino hacer a otros lo que queremos para nosotros. Y la única forma de llegar a cumplir la ley fundamental del reino de Dios es en una perfecta consagración, como dice Romanos 12, versículos 1 y 2, es presentando nuestros miembros en un sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestra adoración, que es nuestro culto racional, ¿verdad? Que todo nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu adore verdaderamente al Rey. Y así, al vivir en Cristo en nosotros, como dice Gálatas 2:20, no estamos ya bajo ninguna ley, sino identificados con la ley del Cristo, precisamente como miembros, como hijos de Dios, como hijos del reino. Tenemos un Padre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No se le olvide a usted que cuando usted nace de nuevo, usted forma parte del reino de Dios, de esa familia de Dios, y entonces tiene usted que cumplir con las leyes de Dios precisamente, pero en un amor que Dios ha derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Vivimos por fe, debemos andar por fe. Cuando nosotros creímos por primera vez, fue por fe. Y esto no es un don de nosotros, sino una gracia de Dios. No somos salvos por buenas obras, sino que las buenas obras son una manifestación, son el fruto de nuestra fe en Cristo Jesús, de nuestro nuevo nacimiento, dejando atrás las obras que hacíamos del viejo hombre para venir a hacer obras nuevas por la cual nosotros debemos andar. Precisamente el árbol se conoce por sus frutos, decía nuestro Señor Jesucristo. Un árbol bueno da buenos frutos. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Y quiero terminar esto con una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias por la vida de mis hermanos de Monte de Cristo y de todos aquellos que están escuchando estas palabras, escuchando este mensaje. Bendícelos, Señor, y que sean ellos a su vez instrumentos de bendición para todos aquellos con los cuales ellos comparten su vida, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.